Bueno, hola, ya estamos en este programa espectacular. Hoy un programa con dos invitados. Tenemos a Diana Leiva de invitada que viene a conversar con nosotros sobre Cuba, hoy, la actualidad. Eh, Dania es cubana marplatense, ella dice nacionalizada marplatense y eh, es profesora de historia y además es acompañante terapéutica. También nos acompaña hoy Amalio Arto, que tiene toda una historia con Cuba para contarnos y también están los compañeros Gustavo y Daniel acompañándome. Así que nada, empecemos el programa. Bueno, Bueno, hola, buenas tardes, bueno, Marcelo, Dania, Daniel, Cacho. Bueno, un poco la idea es a partir de las noticias que están presentes hoy sobre lo que está pasando en Cuba, poder reflexionar, poder conocer, poder avanzar sobre el conocimiento y la reflexión sobre justamente esta realidad de hoy de Cuba, con aspectos actuales y aspectos históricos que hacen a los millones de intentos de Estados Unidos y de los sectores neoliberales de terminar con la revolución cubana. Pero también vamos a reflexionar en la actualidad de qué pasa también internamente en Cuba. Una de nuestras invitadas entonces es Dania Leiva. Yo he tenido el gusto de estar en situaciones de aprendizaje con Dania, yo en mi rol de docente de psicología social, pero de compartir desde el lugar de docente un montón de experiencias gratificantes y de aprendizaje con Dania durante 3 años. Así que bueno, bienvenida y gracias por aceptar la presentación, Dania. El gusto es mío. Daniel, bueno, sí, quería presentar, digamos, a un amigo, a Amalio Arto, Cacho, que justo cuando un poco hablábamos antes, su padre me hacía recordar la historia de que había viajado con Osvaldo Bayen en la segunda aniversario de la Revolución Cubana. Y como él dice, desde chiquito está la revolución de Cuba en su sangre ya a esta altura. Me parece que una persona con un militante que hoy pertenece a la organización MARME, que ahora trabaja también con la gente, con Organización en Común, que es Atahualpa, que es la organización que nosotros también hemos compartido y hemos trabajado con ellos. Así que nada, me parece una visión interesante por la historia que viene ya de sus padres y también he conocido a toda su familia, a su madre, una militante, una luchadora y bueno, y obviamente también a su hermano. Así que nada, me parece interesante su mirada políticamente. Que bueno, bienvenido, Cacho. Gracias. Dania, ¿cuánto hace que estás en Mar del Plata? Desde 2012 estoy acá. 2012. ¿Podrías sintetizar para ponernos en contexto qué significa para vos, Dania, si bien te he escuchado muchas veces, pero para ponerlo en común con los compañeros, qué significa para vos la Revolución Cubana, qué significa Cuba, qué significa Fidel? Bueno, les cuento. Yo soy de una generación que crecimos con Fidel desde pequeñita y además cuento la anécdota que vivía a cuadras de Fidel, y al lado de mi casa vivía el hermano de Fidel, el hermano mayor que tenía ya canas en aquel entonces, y yo desde pequeña lo veía y le preguntaba si se teñía las canas para salir en el televisor, porque para mí eran iguales. Así que crecí
vengo de una familia que ama la Revolución Cubana y que además son de la parte oriental, así que estuvieron en la sierra, la familia de mi mamá. Así que desde chiquitita, como dicen acá, chupé todo lo que es la revolución. Y mi generación, que es la generación de los años 60, crecimos con la revolución y agradeciendo a la Revolución Cubana todo lo que somos hoy. Crecimos con la educación, la salud garantizada, la parte social garantizada, es decir, cosas que acá a veces me preguntan, ¿pero es gratis, gratis, gratis? Sí, es gratis. Entonces no entienden que la salud en Cuba es gratis, totalmente, que no existen ninguna área de salud privada, ni siquiera áreas de la salud que no son importantes, o mejor dicho, necesarias, como por ejemplo la estética. Todo es gratis. Le debemos la educación que tenemos en Cuba. Yo cuando llegué acá, me acuerdo que mi primer trabajo fue hacer una encuesta a una consultora y me alarmaba ver la cantidad de nenes que estaban en casas que primero fumando y no iban a la escuela porque tenían que trabajar, y la verdad que eso me llamaba la atención porque en Cuba ningún niño se queda sin escuela. De hecho es obligatorio, pero realmente es obligatorio ir a la escuela, no es como acá que la enseñanza primaria y secundaria es obligatoria, pero no hay manera de que se haga cumplir. Así que eso para mí la Revolución Cubana, que hizo mucho, como decía Fidel, una revolución de los humildes y para los humildes, y que durante muchos años, hasta que yo vine, 2012 para acá, siempre trabajó para los humildes y por los humildes. Y por otro lado tenemos a Estados Unidos, que no desde la revolución, desde 1895, desde 1800 y tantos atrás, siempre estuvo detrás de Cuba, porque Cuba era la llavecita que le abría las puertas a toda América y a toda Sudamérica. Así que es una historia que viene no desde el triunfo de la revolución, sino desde 1800, con su política ya conocida, que se conoce como la política del fruto maduro, esperar que Cuba cayera por su propio peso, y en eso han pasado años y años y años, y todavía Estados Unidos sigue esperando que caiga por su propio peso. Pero la revolución es una revolución que es fuerte, que se mantiene, que está presente en cada uno de la generación mía. Pero debo ser honesta, tenemos una generación mucho más joven que no se siente tan identificada con esto que está pasando en este momento en Cuba, y por eso son los jóvenes los que hoy, si a mí me preguntan en este momento qué me pasa con Cuba, yo digo que me duele Cuba porque tenemos un bloqueo que nos ahoga, nos aprieta y nos ahoga de tal manera que la gente no tiene en Cuba, en estos momentos hay una situación sanitaria muy difícil, porque por muchos médicos preparados que tenga Cuba, porque además es el único país de América Latina que tiene su propia vacuna, no tiene insumos, y no tiene insumos médicos porque está bloqueada, está rodeada por Estados Unidos, que le impide que lleguen los insumos que hacen falta, y puedo tener todos los médicos que quiera Cuba, que no, solo con eso no se puede lograr salvar la situación, una situación que ya todos conocemos que para el mundo entero es bastante difícil, y si a eso se le une que está rodeada, que está bloqueada, se hace demasiado difícil. Estamos teniendo una situación importante en cuanto al COVID en la región de Matanza, en la provincia de Matanza, muy triste, además, y además de eso, estamos viviendo una escasez gigante de los productos básicos en Cuba, y todo eso hizo que en este momento Cuba duela, a mí me duele muchísimo, mi familia completa está allá, y los jóvenes están allá, y se confunde entonces revolucionarios con contrarrevolucionarios, los oportunistas que se aprovechan de esta situación, y los jóvenes que creen que están luchando por sus derechos a tener una mejoría, y
a vivir mejor, porque económicamente se está viviendo una situación peor que en el periodo especial, otro momento muy triste que se vivió en Cuba y que lo viví yo en la década del 90 con la caída del campo socialista. Bueno, nosotros en estos momentos, los cubanos de allá están viviendo una situación parecida. Y están, se sabe, yo honestamente tengo más noticias de los opositores que de la realidad cubana, porque está todo internet caído en este momento en Cuba. Claro. Es muy difícil comunicarse. Pero bueno, la verdad que la situación es una situación triste porque se está enfrentando pueblo contra pueblo en ese mar de ríos revueltos donde todos aprovechan, los que aman la revolución y tienen necesidades, junto con los que odian la revolución y aprovechan el momento para confundir a estos que también tienen necesidades, y esa es la situación como yo la veo desde este momento. Y Clarísimo. Para mí hay un culpable principal, que es ese bloqueo, que si no nos hubiera ahogado de la manera que nos ahoga, impidiendo que entre todo lo que se necesita, esta situación no estaría y hoy nosotros tuviéramos otra historia para contar. Claro, es increíble escuchar, es patético escuchar al presidente de Estados Unidos hablando de las necesidades de Cuba, sin mencionar lo que ellos mismos generan, porque generan esas necesidades justamente para intentar una vez más doblegar a la revolución cubana. Y qué fuerte escuchar esto de Cuba me duele cuando articulada con lo que fue para todos nosotros, quienes desde la década del 60, 70 venimos militando, el orgullo de Cuba, la motivación que nos brindaba en toda la región y nos sigue brindando de lucha, de resistencia. Cacho, vos nos contaba, Daniel, del atravesamiento, de la presencia desde prácticamente de tu nacimiento, de tu niñez, a través de tu padre, de la presencia de la revolución cubana. Pero ¿cómo fuiste vos formándote en la concepción sobre la revolución cubana? ¿Traicionaste a tu padre o fortaleciste las ideas que él te brindaba? No, realmente yo creo que siempre fue un faro que se le metió en el cuerpo el tema de la revolución cubana. Nosotros el 31 de diciembre de 1960, mi papá sale el avión para Chile primero, y que viajaron con la mamá del Che, y primero hicieron escala en Chile, donde lo recibió el senador Allende, el querido Allende, y con una delegación sindical, era una delegación sindical que Osvaldo Bayer era por el sindicato de prensa y el sindicato de Canillita, y bueno, una serie de sindicatos que viajaron, componentes del MUS, que viajaron a Cuba. Así que nosotros, ese 31, ese cambio de año, mi papá estaba en Cuba y nosotros estábamos acá, éramos muy chicos, yo era el más grande de los hermanos. Y bueno, y la llegada de mi padre, cuento todo esto porque, bueno, toda la experiencia con él, la entrevista, bueno, llegaron el día del discurso de Fidel, y porque tuvieron que hacer muchas escalas porque era todo muy, muy clandestino, toda la cosa. Y con una aerolínea de Canadá pudieron entrar a través de México, entraron y llegaron justo con el discurso, bueno, ahí lo cuenta Waldo Bayer, donde después al día siguiente estuvieron con el Che. Y así que para nosotros, qué sé yo, las fotos que trajo mi papá cavando trincheras antes de lo que fue después todo los acontecimientos de lucha de Bahía Cochino y todo eso, que nosotros lo hemos vivido con una intensidad. Yo era muy adolescente cuando muere el Che, me acuerdo dónde estaba en Río Negro, en Chipoleti, un día de sol, y cuando me entero la muerte del Che, y lloraba en la calle solo. Perdón, soy un viejo medio llorón. Y bueno, y llega a Mar del Plata. Cuando llega mi papá a Mar del Plata, hacen un gran picnic clandestino, que habría como 500 personas en una quinta, donde mi papá explicaba, ¿no?, lo que significaba
el comienzo de la revolución, nos hablaba de la situación del pueblo cubano antes de la revolución, y bueno, la actitud de la juventud rebelde, bueno, fue hermoso, realmente fue hermoso. Y eso me llevó a mí a llevar a comenzar junto a mi padre en su militancia y yo en mi militancia. Yo empecé a militar en la Juventud Comunista, y bueno, y tuve todas las experiencias de militancia y la relación con lo internacional, en ese momento la Unión Soviética, con Cuba, y todas las diferencias y las situaciones que hemos pasado siendo militantes de izquierda. Somos muy críticos, somos muy autocríticos, y nos generamos un montón de situaciones en la vida, y bueno, ese fue mi paso. Yo tuve algunas sanciones por diferencia en la época del proceso, y bueno, y después tuve distintas experiencias, ¿no?, con respecto de militancia, que siempre se vincula a Cuba, aunque estuviera en el Frente Grande, que estuviera como estoy en Marme, siempre a nosotros nos toca muy de cerca lo que le pase a Cuba, porque lo que le pase a Cuba le pasa a Latinoamérica. Si hablamos de Patria Grande, hablamos de ese faro que es Cuba, un pueblo con ni el 1% de las condiciones materiales que tiene Argentina ha podido desarrollar un proceso revolucionario, un desarrollo de montones de cuestiones en el cual nosotros nos cuesta tanto con la pata del capitalismo en todas sus expresiones en Argentina. Y todo lo que hemos pasado y que hemos luchado, hemos pasado procesos muy terribles también acá en Argentina, y en eso nunca dejamos de pensar, tanto en América Latina, a todos los revolucionarios, todos los pueblos en su lucha, pero teniendo a Cuba en toda su experiencia. Por supuesto, Cuba es un faro, un horizonte, una alerta, y también nos ha enseñado y nos enseña mucho sobre lo que es la organización popular y lo que es la resistencia, y desde diferentes lugares, ¿no? Y de alguna manera, a mí, en esto que Dania habla de Cuba, me duele, bueno, de alguna manera la respuesta tanto de López Obrador como de Alberto Fernández, de nuestro presidente, dando una respuesta, creo, adecuada, que condena una vez más a todo lo que Estados Unidos genera al pueblo cubano, y la solidaridad que expresan para justamente poder ayudar de alguna manera con lo que está pasando en Cuba, ¿no? Ese perverso bloqueo que sería lo primero a hablar, ¿no? Sí, Dania. Sí, que ahorita quería decir, y se me pasó, que algo que también es bochornoso y me duele muchísimo es los cubanoamericanos que piden una intervención militar en Cuba, olvidándose que ahí adentro están sus propias familias, como si no conocieran el concepto, y capaz que muchos no conocen el concepto de lo que significa una intervención militar en un país. Y sin embargo, hoy, cuando digo hoy, digo en estos días, se vive en las calles de Estados Unidos, sobre todo en Miami, muchas manifestaciones pidiendo la intervención militar en Cuba y la intervención humanitaria en Cuba, como si eso fuera, olvidándose primero que son cubanos, y que su familia está allá adentro y que sus amistades están allá adentro, y lo que significa para cualquier país una intervención militar. Y eso se vive hoy en las calles de Miami. He visto miles de videos manifestándose a favor de esto, y quería decirlo también. Esa parte de esa Cuba también me duele la Cuba opositora que pide la intervención militar sin tener en cuenta las consecuencias. Me duele lo que sucede adentro en Cuba en este momento como consecuencia de este proceso, de este bloqueo, pero que en la realidad cubana es triste porque más allá que la causa sea el bloqueo, dentro hermanos contra hermanos se están peleando, y la verdad que yo no pensé jamás que iba a vivir esto. La verdad que digo esto y me duele, desde ese lugar lo digo, me duele Cuba desde todos los lugares, porque no pensé vivir esto. Bueno, yo no lo estoy viviendo, pero lo está viviendo mi familia, y no pensé tampoco que desde fuera
Tengo incluso conocidos que piden la intervención militar ya, y la verdad que me asombra, me enoja muchísimo que se olviden que son cubanos. Yo en mi Facebook ponía una poesía de Guillén, que es nuestro poeta nacional, que dice, soldado, ahora no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, tú y yo. Bueno, eso me pasa cuando siento y veo lo que está pasando, los que están afuera pidiendo una intervención militar adentro, olvidándose que el pueblo que está adentro es la que la está pasando muy mal, y la está pasando muy mal por una sola razón, y esa única razón se llama bloqueo. Yo creo... Recordábamos un hecho histórico del bloqueo, recordábamos antes de salir al aire, recordábamos que uno de los primeros presidentes que se resistió al bloqueo de Cuba y envió autos a Cuba fue el general Perón. Recordaba también Dania la marca de los autos, ¿no? Chevrolet y Fiat. Todavía andan por Cuba rodando. Yo lo que digo es que este momento, a pesar de que falta el gran líder, ¿no? Fidel Castro, y que nunca es igual cuando falta el líder, me parece que el mundo está mirando de otra manera, ¿sí? Porque México, Bolivia, Argentina salieron a pedir que se termine ese bloqueo, pero también salió Rusia a pedir que se termine ese bloqueo. Y también hubo una declaración muy ambigua de Merkel, ¿sí? No es poca cosa, ¿no? Porque siempre Alemania estuvo completamente a favor, completamente alineada con Estados Unidos. Para que Merkel haya dado la respuesta que dio tan ambigua, algo está pasando ahí. Bueno, Marcelo, en este desarrollo, en este principio, si te parece, hacemos un cortecito musical y seguimos con el pie en Cuba. Dale.
Bueno, ya estamos nuevamente acá con Gustavo, Dania, Daniel y Cacho, que nos vienen acompañando. Y qué interesante esto que decías, Gustavo, recién fuera del aire, eh, de, de lo que representa Cuba, ¿no? Porque yo tuve la suerte de estar 2 veces en Cuba. En los años 90, que no era fácil estar en Cuba en los años 90, y las 2 veces estuve no en hotel, no como turista, sino en la casa de la hermana de un amigo mío. Eh, eh, y era tan especial lo que se vivía. Eh, no sé, es difícil de poder explicar a una sociedad como la nuestra, inclusive como la Argentina, que la Argentina es una sociedad por donde pasó el peronismo, y el peronismo dio un montón de derechos que en otros lugares de Latinoamérica, inclusive me arriesgaría a decir de toda América, no las hay, no las hay, ¿sí? En Argentina tenemos un montón de esas conquistas sociales, y a pesar de eso, o sea, nos asombra todavía todas las conquistas sociales que se construyeron en Cuba. Quizás pienso, ¿no? Espontáneamente, digo, pero una de las grandes diferencias con en el avance que por supuesto reconocemos de todo lo que el peronismo hizo en nuestra patria y en la región, pero Cuba pudo organizarse para resistir golpes, para resistir cientos de intentos de muerte a Fidel. Cuba tuvo esa capacidad de organizarse y de luchar militantemente por la resistencia a cualquier intento imperialista o de los sectores neoliberales o los sectores de derecha de derrocar la revolución. Y hace a que permanece y permanecerá muchas décadas los principios fundamentales de la revolución. Me acuerdo también estando en Cuba 2 cosas que me vienen a la cabeza. Una, charlando con compañeras y compañeros en Cuba, donde eran críticos a muchas cosas que estaban pasando. Eso era el 2006 la última vez, pero yo en un momento les pregunté, bueno, pero y entonces saldremos de todos modos a defender como sea y con armas o con lo que sea a la revolución cubana, porque eso no la toca a nadie, más allá de las críticas que podamos hacer. Y después esto que vos decías, Marcelo, de que a veces es difícil explicar lo que pasa en Cuba, ¿no? Pero me acuerdo también un momento íbamos caminando por las calles de Santiago de Cuba con mi compañera, con Silvina, ella simplemente mirando unos niños, unas niñas que iban caminando, decía, qué sencilla prolijidad y alegría que tienen estos chicos, ¿no? A comparación a nuestros chicos. Si bien había vestimentas que podríamos llamar acá de sectores más humildes o de sectores por fuera de los barrios privados de los shopping o de las marcas, pero el arreglo, la alegría, el cómo cuidaba su apariencia, su forma, por la felicidad que estaban teniendo. Entonces digo, creo que todo esto es importante, ¿no? Es muy significativo. Y bueno, Daniel preguntaba cómo, también en el corte charlábamos también con Daniel, con Dania, sobre cómo hacer para que un pueblo, como yo creo que seguirá siendo la mayoría del pueblo cubano, sigan defendiendo el proceso de la revolución, cómo hacerlo, ¿no? Y ahí, ¿por qué, no? Le preguntaba a Dania, y por ahí te dejo, Dania, entonces de ahí pensarlo, reflexionar, y Cacho, sobre esto, de por qué se logra o se logró que la mayoría del pueblo cubano defienda la revolución cubana. Yo pienso que... Sí, Cacho. Perdón. Sí. Antes que Dania, para que a lo mejor ella me lo contesta, porque esto no viene a ser como una afirmación, sino como una pregunta. Es decir, yo siempre estuve preocupado con los nuevos cambios estructurales desde el punto de vista
económico que determina también lo político, es decir, el desarrollo del turismo en Cuba genera también como una capa media. Nosotros lo hemos sufrido en el 13, 14 y el 15, antes que gane Macri, con el tema de lo que teníamos con los fondos buitre y con ese bloqueo que teníamos nosotros también desde el punto de vista económico, que esa clase media cumplió un rol el cual A ver, ¿me están escuchando? Sí, ahora. Bueno. Que es como, yo por eso digo que es como una pregunta, porque Cuba tuvo los yanquis saben que Cuba está con un proceso importantísimo de vacunación que va a llevar a resolver el tema de parte del bloqueo que tiene que ver, en una pequeña parte del punto de vista económico para Cuba, que tiene que ver con el turismo. Y eso, ellos saben que esta es la oportunidad, en estos meses, de poder generar esa situación, porque Cuba va a tener su población en un par de meses, 2 o 3 meses vacunada, y no van a desaparecer los problemas que tienen, pero parte de ellos se van a solucionar cuando puedan empezar a resolver desde el punto de vista económico algunas cuestiones, que es lo poco pobre que puede resolver. Y yo creo que también ellos están apurados por las modificaciones en América Latina, los distintos procesos de cambio que hay. La posición de Alberto Fernández, por ejemplo, él habla del bloqueo fundamentalmente. Lo escuché ayer en un programa que no era tan político, que era de periodista de Chumerío, me acuerdo, que le hizo una nota, y donde él pone el acento en el tema del bloqueo. Y todo el mundo está planteando el tema del bloqueo. Entonces, es muy importante, al margen que después tenemos a Solá, que habla de analizar los derechos humanos y toda esa historia, que tira esas cosas solapadas. Pero yo creo que ellos saben que hay una gran modificación de la situación de América Latina, que va a traer modificaciones a favor de Cuba y lo que significa los procesos de vacunación, que ellos hicieron todo lo posible para que no se desarrollaran. Por eso en estos meses son fundamentales para ellos, por eso es importante resistir en estos meses. Es una pregunta, a ver qué piensa Dania. Bueno, te tiramos todo, Dania. Bueno. Lo primero, ¿cómo después de tantos años se mantiene la Revolución Cubana? Para mí, el elemento fundamental de todo es la educación. Desde ahí partimos, desde la educación. Acá, por ejemplo, la educación en todos los sentidos, no solamente desde la instrucción, sino la educación de manera general. Y en todos los ámbitos, en la televisión, en la escuela, en todas partes. Para mí ese es uno de los elementos fundamentales de los que me llamaba la atención acá cuando llegué. Y además de eso trabajo en escuela en estos momentos, así que ya no solamente me llama la atención, sino estoy dentro del sistema educacional acá y veo cómo se manifiesta. Trabajé en escuela privada y en escuela pública acá, y eso reafirma que para mí uno de los elementos que sostiene la Revolución Cubana es la educación. La educación que se tiene en cuenta desde muy pequeño a los nenes. En Cuba, por ejemplo, los espacios publicitarios no existen. Lo que existen en esos cortes, que acá llamamos cortes de espacios publicitarios, allá son cortes de espacios educativos, y en vez de hacer propagandas publicitarias, lo que se hacen no son propagandas, son cortes educativos que tienen que ver con cualquier parte de la Revolución Cubana, que tiene que ver con la revolución energética, con el cuidado al medio ambiente, con todo de manera general. Entonces, para mí es muy importante que si todos estamos creciendo en una educación en la que siempre se está hablando hacia dónde vamos, y cada cubano sabe hacia dónde va, entonces, y sabe dónde pisar, creo que eso hace que acompañen a la revolución.
la nueva generación ya es otra cosa. La nueva generación, debo decirlo, está viviendo un proceso, su propio proceso. Ellos, esta nueva generación, estos nuevos jóvenes, son los jóvenes que crecieron sin Fidel. Y ahí estamos hablando de que hay que hacer un esfuerzo mayor con estos jóvenes. Pues como decían por ahí ahorita, la gran figura de Fidel no está. Y la figura de Fidel, él solo imponía respeto. Yo tuve la oportunidad de estar, porque en Cuba trabajé también como periodista, estuve en varios congresos y la oportunidad de estar cerca de él, de darle la mano, y en su sola presencia imponía, pero no solamente su presencia, sino su visión a futuro de Cuba y de América y del mundo. Y esa visión a futuro que siempre tuvo Fidel, que muchos años atrás anunciaba cosas que hoy están pasando en Cuba, en América y en el mundo, también hace que los cubanos lo sigan y sigan su ejemplo. Y hoy Fidel no está físicamente, pero la gente sigue hablando de Fidel como si estuviera. No sé si con eso les respondo y después no sé qué otra pregunta fue que me hicieron. Clarísimo, Daniel, me acuerdo tus palabras emocionadas de decir, para mí era mi padre, para mí Fidel era nuestro padre, y asociaba también la solidaridad de Cuba con la región, con todos nosotros, ¿no? Si yo pienso que Fidel y Cuba pudo albergar en uno de sus peores momentos a Maradona y después, años después, hace poco, albergar a Cristina y a Florencia, su hija, para poder albergarla desde el lugar de la salud, pero también del momento de persecución que estaba viviendo Cristina en Argentina. Entonces, sin duda Cuba es un... Y bueno, por supuesto, el imperialismo y la derecha saben lo que significa Cuba para todos los sectores populares. Sobre esto que vos decís de la juventud, Dania, de la nueva generación, me imagino que tampoco podemos hablar de que pueda ser una mayoría la que va haciendo de alguna manera oposición a la revolución o confusión. ¿Y qué se hace frente a eso? ¿Qué conocés? Vos tenés tu hija joven en Cuba, tu familia. ¿Qué conocés que se intenta hacer con eso? ¿O no se hace nada? La generación joven, la realidad, aquí voy a hablar un poco ya desde como ustedes, estoy yo en ese sentido, porque esta parte de esta nueva generación yo la estoy viviendo desde acá. Y mi hija, la verdad que cuando hablo con ella, lo menos que me habla es de política, ella claro. Aprovecha el tiempo para hablar de otras cosas. De hecho, yo a veces le digo, ¿cómo estás, mamá? Bien, hay que sacarle las palabras de la boca, así que con ella poco y nada me puedo enterar. Es una gente muy, muy justiciera, muy activista, es una de las personas que ella mamó la misma revolución que mamé yo. Mi padre es revolucionario, tiene 90 años, 91 años. Mi mamá falleció en julio y mi papá, un lazo. Y mi papá Fidel. Ibas a decir Fidel. Sí, unos meses después, el 25 de noviembre, falleció Fidel, el día de cumpleaños de mi mamá. Es decir, unos meses después lo vivimos juntos y me emociono, Gustavo, porque estaba haciendo examen yo cuando falleció mi mamá contigo, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Y unos meses después, 25 de noviembre, falleció Fidel Castro el día de cumpleaños de mi mamá. Y para mi papá fue tremendo porque fue el duelo de su mujer de toda la vida y unos meses después, el mismo día de cumpleaños de su mujer de toda la vida, falleció Fidel Castro. Entonces pueden entender que mi familia es una familia que mi hija, que tiene 26 años, también es muy difícil que se deje llevar por la generación, por esos jóvenes que hoy están pidiendo otra cosa. Pero los jóvenes que están pidiendo hoy otra cosa lo están pidiendo desde las carencias, desde ese lugar, porque no podemos negar que en Cuba hay carencias, ya sabemos por qué, pero existen las carencias, los jóvenes no ven un futuro, pero todo desde lo económico. Pero no quiere decir que sea la mayoría de los jóvenes, porque también hay una gran parte de esos jóvenes que están con la revolución, porque son hijos de nosotras, de esta generación, como yo, que estoy hablando, que es como, es una herencia
Entonces, es muy difícil que la revolución se caiga porque es la herencia. Yo lo viví, no lo heredé de mis padres, es decir, lo viví con mis padres, pero lo viví yo también con Fidel. Pero mi hija creció heredándolo de mí. Y como yo, todos los jóvenes de la generación de mi hija, la mayoría también heredaron de sus padres. Así que por mucho que hoy en las calles se esté viendo muy tristes historias, porque las he visto, no se pueden tapar el sol con un dedo, he visto videos muchísimos, no es la mayoría tampoco, no es la mayoría tampoco, ni va a ser la mayoría por esto, porque fuimos heredando de generación en generación todas estas cosas que nosotros en Cuba llamamos conquistas, todas estas conquistas que se lograron en el 1 de enero de 1959 a partir de ahí, y que es muy difícil. No por gusto, una islita tan pequeñita la quiere Estados Unidos. No por gusto, una islita tan pequeñita la mira el mundo entero. Y no por gusto, una islita tan pequeñita tiene tantos y tantos y tantos apoyos y ayudas solidarias en el mundo entero, porque aun cuando el bloqueo existe, Cuba subsiste, porque existe en todas partes del mundo grupos solidarios que ayudan a la revolución cubana. Y eso dice algo, no es por gusto. Por Si no supuesto. fuera tal la revolución cubana, no existiera en cualquier parte. Yo tuve la posibilidad de viajar por Europa y cuando decía que era cubana, enseguida encontré, tuve un viaje largo, Gustavo lo sabe, porque también estaba estudiando cuando hice ese viaje, y en cualquiera de los lugares, fue un largo viaje por toda Europa, en cualquiera de las ciudades que estuve, decir Cuba, había alguien que siempre salía y me hablaba bien de la Revolución Cubana, y eso dice mucho. Ya con eso digo, ¿qué es la Revolución Cubana? Clarísimo, clarísimo. Y la formación, ¿no? La formación. Yo inevitablemente para mí fue un hito, te cuento, Cacho, yo tenía el rol de docente con Dania, y para mí me generaba algo muy, desde la década del 80 que daba doy las mismas charlas sobre materialismo dialéctico histórico, pero darlas frente a Dania era una complicidad, y era de alguna manera yo sentir hasta dónde tenía yo el permiso de hablar frente a Dania con su formación, a Dania cubana, a Dania revolucionaria, a Dania en ese momento la vida llevándola a Mar del Plata, pero esto de encontrarse con esas experiencias tan diferentes, ¿no? Tan diferentes en el proceso de la construcción de la vida, ¿no? En una sociedad como la de Cuba. Yo una cosa que quería agregar, perdón, Amalio, es el otro día vi un Twitter que creo que sintetiza todo lo que es Cuba, que dice: mientras el capitalismo como ayuda humanitaria manda militares, Cuba manda médicos. Y creo que ahí está sintetizado lo que es la revolución para toda la gente de bien, ¿no? Porque siempre hay detractores en todos lados. Perdón, Amalio, te interrumpí y querías decir algo. No, yo lo que estás diciendo vos se lo escuché a Sander ayer. El candidato viene a ser demócrata, el más de izquierda dentro de los demócratas en Estados Unidos, que justamente planteó lo que vos decís. Y bueno, a mí me tocó, yo viajé en el año 80 a la Unión Soviética y tuve posibilidad de estar en la Siberia y un montón de lugares, en Uzbekistán. Hola, ahora sí. Sí, ahí sí. Ahora sí. Y lo que dice Dania, es decir, con respecto al tema de la juventud, yo lo viví en ese tiempo, en Moscú, en distintos lugares, que pasaba esa cuestión, ¿no? Que por ahí de alguna manera los logros que produce un proceso revolucionario, con todas las deficiencias y todos los burócratas que hacían en ese momento la Unión Soviética. Pero uno veía un montón de cosas aseguradas que tiene que ver con el socialismo, no con el capitalismo.
y pasaban esas cosas con respecto a esa generación. Pero de todas maneras yo sigo pensando que nosotros tenemos que darle solución a los nuevos problemas. Y vuelvo a plantear lo mismo, es decir, el tema del desarrollo del turismo en Cuba iba a traer, hay que pagar un precio y uno tiene que empezar a dar soluciones. Por supuesto que Cuba no las puede dar porque es lo que tiene su mar hermoso, su pueblo hermoso, su isla hermosa y se llena de turistas y de gente de pensamiento que quiere visitar a Cuba por la experiencia cubana. Pero eso también genera una situación de cambio en la sociedad. Esas dos situaciones de grandes hoteles, piletas y qué sé yo, y la situación que pasa el pueblo cubano. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, no solamente la cuestión generacional, sino también las decisiones. ¿Qué pasó con las viviendas sociales? Yo soy técnico de Atahualpa en viviendas sociales. Cuando Néstor Kirchner hace el acuerdo con los punteros del conurbano y los gobernadores para desarrollar la política en la cual él no tenía su infantería, a nosotros nos complicó el tema de las viviendas, porque cuando lo manejaron los punteros, es decir, el conurbano, los intendentes del conurbano, lo manejaron, el famoso techo y trabajo se desnaturalizó. Por eso hoy se plantea de otra manera. Quiere decir que nosotros tenemos que ir viendo de problemas parecidos con situaciones distintas. Es decir, de qué manera vamos a construir vivienda, de qué manera vamos a desarrollar un nuevo proceso productivo después de haber comido 4 años de Macri. Va a ser distinto lo que hicimos antes en el 2015. Y esto va a pasar en Cuba, porque Cuba tiene que empezar a dar soluciones a algunas cuestiones que es el precio que tiene que pagar. Desarrollar el turismo es lo que tienen ellos. Sí, el Che hubiera dicho que también buscar formas de desarrollar más allá del turismo otras cosas, ¿no? Desarrollar producción de otras cosas que puedan ser, por supuesto, levantar el bloqueo, que puedan ser exportables, que puedan tener que ver con el valor agregado al agro, con la industria, ¿no? Que fue, bueno, eso puede ser episodio de otro programa, pero aparte cuando ya Cuba esté de nuevo bien parada y tranquila, ¿no? Yo creo sinceramente que... poder pensarlo, pero sí esto, cómo se restablece concretamente, Cacho, como vos decís, el desarrollo comercial en Cuba, ¿no? Yo creo sinceramente que Cuba va a pasar muy rápidamente este mal trago que está pasando, porque el ataque indudablemente que viene por el gran desarrollo que tuvo en otros ámbitos que no son el del turismo, como por ejemplo tener dos vacunas completamente producidas ahí. Y yo creo que a lo que más temor le tienen es a que hoy con esas 2 vacunas puedan perder negocio los laboratorios. Los laboratorios que están del lado del capitalismo. Sí, Daniel. Sí, comparto con vos. De todas maneras, se necesitan muchos insumos, importar muchos insumos para seguir desarrollando muchas de las cuestiones. No tienen jeringa. Entonces, Cuba está pagando un precio en el cual nosotros, justamente lo que dice Tania, en todos los lugares vamos a defender la revolución cubana. En todos lados vamos a hacer solidaridad y vamos a acompañar de la manera que sea, con la palabra, planteando la situación con amigos, familiares, con compañeros, de alguna manera material. Es decir, una vez nosotros, qué sé yo, no hace mucho, unos meses, alguna situación de la cubana en Cuba, pasaba por un problema y tuvimos haciendo una cosa solidaria. Pero bueno, siempre vivimos, hay montones de situaciones que nos une a Cuba y vamos a estar ahí. Pero hay que analizar esta cuestión. Yo creo que es para otro momento, lo que sea, pero yo creo que ellos en estos meses es el único momento que tienen realmente una situación como de crisis producto de que está vacunando Cuba.
Y donde se termine de vacunar en 2 meses, 3 meses, se le complica la cosa a ellos. Se le complica la cosa a ellos. Yo creo que es interesante y es clara esta reflexión, Cacho, que haces, ¿no? Ahora, creo también que por otro lado, o sea, el por qué está pasando esto en este momento, creo que es una reflexión muy interesante que haces. Ahora, creo que por otro lado, lo principal tiene que ser que al mismo tiempo de diferentes lugares luchemos todos, no sé, de qué manera para este pedido a voces de todo el mundo de que se levante de una vez por todas el bloqueo. Dania, Luchar por eso, ¿no? perdón. Sí, quería decir eso, es decir, en la historia del proceso revolucionario cubano nada es casual. Es una realidad que hoy, en este momento, está viviendo en Cuba una situación muy triste. Como yo le digo, Cuba me duele, pero esa situación triste que se está viviendo no es casual. Estados Unidos, en cada uno de los momentos puntuales que ha pasado una crisis específica en Cuba, ha sido provocada por Estados Unidos. Como mismo ha pasado con los procesos revolucionarios en América Latina, cuando los gobiernos de América Latina son de izquierda, siempre aparece algo, o este gobierno es corrupto, o este gobierno hizo tal cosa. Cada una de las cosas que sucede en Cuba y en los procesos revolucionarios de América Latina, nada es casual. Y como decía ahorita, Cuba es el único país de América Latina, más allá de su desarrollo que vive Cuba, en producir sus propias vacunas. Y estas propias vacunas pueden ser el que le abra las puertas al mundo hablando económicamente. Y entonces Estados Unidos no es bobo. Estados Unidos sabe qué es lo que tiene Cuba en las manos, y casualmente esto está pasando en este momento en Cuba y es fomentado por Estados Unidos. Y ahí está cayendo, y es lo que me duele a mí, por eso digo Cuba me duele, que casi estamos al borde nunca me imaginé que los cubanos se fueran a las calles, y hay cubanos en las calles dándose golpes unos con otros, y es provocado por esta, detrás de la mano está de Estados Unidos, que teme que una vez más Cuba se le vaya de las manos. Y para mí ese es el principal problema que está pasando hoy Cuba, que Estados Unidos tiene mucho miedo de que Cuba una vez más, y una vez más, y una vez más, y una vez más, se le vaya de las manos. Entonces, detrás de todo esto está Estados Unidos, y siempre va a estar Estados Unidos. Por supuesto, y los gobiernos aliados, ¿no? Porque, bueno, ahora sí, se pudo desocultar la gravedad del gobierno neoliberal, del oligárquico de Macri, habiendo enviado armas a Bolivia, y bueno, esta importancia de esta significación de lo que es Cuba y la construcción de gobiernos populares en la patria grande, ¿no? La importancia que tiene para poder sostener, ¿no? La revolución bolivariana, los gobiernos del gobierno hoy de Bolivia, el gobierno de Alberto y Cristina, que puedan tener posiciones. Lo que está sucediendo en Perú también, ¿no? Para analizar. Está sucediendo en Perú. Quería compartir, si me permiten, y vamos a un nuevo corte, si les parece, pero para cerrar este momentito, una poesía de Roberto Retamar. ¿Me lo permiten? Con un gusto que me quiero dar. Dele, ¿no? Revolución nuestra, amor nuestro. El primer año después del deslumbramiento y la certidumbre de la patria, ya sabíamos que los fuegos apagados en la sierra volverían a encenderse para que la isla se conservara. Como la habíamos soñado, como la habíamos conquistado, el segundo año nos encontró con las armas en la mano, felices de poder compartir el riesgo y la gloria, que conocieran apenas ayer los hombres mejores, los de barba y la esperanza en medio de la noche oscura. Al tercer año estábamos enriquecidos con una gran victoria y llenos de más letras, más armas y más decisiones. En el cuarto año, revolución nuestra, amor nuestro, ya hemos muerto y renacido muchas veces, y ya sabemos del todo que eres inmortal, que eres hermosa y dura, como los astros, mejor aún, como el pueblo, que te ha ido haciendo y que tú has ido haciendo. Revolución nuestra, amor nuestro. Hermosa. Bueno, ¿hacemos un cortecito?
Hacemos. estamos de vuelta con Dania y Cacho. Momento de reflexiones, ¿no, Gustavo? Sí, momentos de seguir pensando y fundamentalmente qué cosas podemos seguir haciendo, ¿no? Desde cada uno de nuestros lugares, cómo seguir encontrándonos para favorecer a la toma de conciencia de esto que estamos hablando, de la importancia de la patria grande, de la importancia de lo que es Cuba en todas las luchas sociales y cómo tener en claro, como bien decía Cacho, como decía Dania, las consecuencias que se está pagando, que está pagando en este momento el pueblo cubano una vez más por la presencia imperialista, por la presencia de los gobiernos antipopulares, los gobiernos de derecha, las oligarquías de la patria grande, tratando una vez más de
romper o de querer quebrar la revolución cubana que bueno, será inquebrantable. Bueno, yo quisiera decir que hoy me decía mi señora Cristina que también demuestra una gran debilidad de Estados Unidos, porque en el tema del terreno geopolítico, el tema de ellos nunca pensaron la unidad de China con Rusia y quieren aferrarse a América Latina, que es el lugar que realmente todavía ellos pretenden que sea su patio trasero. Pero justamente estamos con nuevos vientos y creo que vamos a ganar esta batalla. Así que bueno, con todo el apoyo a Cuba y bueno, tratemos de vincularnos a todas las cosas que sean solidarias para actividades con Cuba. Y las cosas que cotidianamente también suman, ¿no?, a todo el desarrollo social, a la lucha por el trabajo, por la dignidad del ser humano, con las tareas que vos también hacés, Cacho, de tu lugar en el movimiento social Atahualpa, que nosotros tenemos la suerte de compartir momentos y de charlas con compañeras y compañeros de Atahualpa, ¿no? Con lo cual, esos también son caminos de sembrar cosas, ¿verdad? Qué lástima. Dani, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Hacia adelante, siempre hacia adelante. Pero bueno, hay que hacer mucho, mucho y hay que seguir luchando y luchando y luchando, primero que nada, para sacarnos ese bloqueo de arriba. Yo me acuerdo cuando yo llegué acá a Argentina, que la gente me decía, primero, cuando yo digo Cuba y estás fuera de Cuba, te dicen, dan por hecho que uno está en contra de Fidel, ¿no? Y Claro. a mí me reenojaba, me sigue reenojando cada vez que yo digo que soy cubana y enseguida me dicen, abajo Fidel. Yo los mataría. Porque ¿de dónde sacas tú que porque yo vivo fuera de Cuba estoy en contra de Fidel? Ese fue mi miedo cuando te conocí, Daniel. Pero 10 segundos después ya me alivié y me dio orgullo compartir espacios con vos. Sí, es que piensan eso, porque uno está fuera y ya está en contra de Cuba y no es así. Hay muchos cubanos que tienen otras razones. La mía no fue ni siquiera económica, la mía, para sacar la curiosidad, fue por amor. Sí, yo la conozco y no quería tocar ese tema, pero también pero bueno, la oportunidad de conocer a tu compañera y sin duda era un motivo importante. El amor siempre es un motivo importante. Vos sabés, Aña, que yo viví también en los 90, esas 2 veces que fui a Cuba, yo estaba viviendo en Panamá y mi compañero de departamento era cubano y también un cubano que había salido de Cuba por amor, porque su pareja se había ido a vivir a Panamá en el momento en que Noriega les daba visa y entonces él había salido de Cuba por eso, no porque no amara la revolución y no amara a Cuba, siguiendo al amor de su vida. Y me acostumbré mucho a eso, a esa transmisión que me hacía permanentemente de todo lo que se vivía en Cuba. Yo creo, Dania, que también para vos allá debe haber sido de alguna manera significativo, si bien desde Cuba lo conocías, pero encontrarte en nuestra Mar del Plata, en nuestro país, en nuestra Mar del Plata, con muchos compañeras y compañeros que realmente amamos la Revolución Cubana, ¿no? Creo que eso también debe haber sido significativo para vos. Sí, pero nosotros en Cuba, por la historia de Che, tenemos una relación especial con Argentina. Entonces, a mí no me sorprendió. Es decir, yo lo daba por hecho, realmente. Claro. Al contrario, me sorprendió que a pocas personas escuché oír hablar mal de Che, porque nosotros, ya sabes, nosotros Argentina es Che y Maradona, y lo siento, sí, pero es Che y Maradona, y
No, acá es un grupo que no blasfema. Dios es uno solo y se llama Diego Armando Maradona, así que no hay problema. Yo me acuerdo que la primera frase que escuché tuya fue "lo juro por Dalma y Yanina y Dalma, Dalma y Yanina", y a mí me dio tremenda gracia, me acuerdo perfectamente de eso, y yo no lo entendí en ese momento. Y después me di cuenta quiénes eran, estaba yo también recién llegada y no había ubicado la importancia, hasta qué punto era un ídolo acá. Bueno, a mí no me sorprendió porque nosotros en Cuba, los argentinos, tenemos una relación muy especial con Argentina, gracias al Che, así que no me sorprendió, o capaz también es con quien uno elige relacionarse, y con los que yo me relaciono, ama la revolución. A mí, no sé, yo digo, soy cubana y me dice, Fidel, ya ese jamás y nunca se va a acercar a mí, entonces, claro. Esa gente que no están con la revolución no forma parte de mi círculo, así que no los conozco, y no sé cómo piensan, ni lo voy a saber porque no me interesa, y no porque me niegue, sino porque no tiene nada que ver con mis ideales, por tanto no tiene por qué hacer algo en mi vida. Y sobre eso de que, eres cubana, y me preguntan, y dice, sí, pero en Cuba esto sí lo quiero contar, porque mucha gente no sabe, capaz que ustedes sí, porque aman la revolución y la siguen, pero mucha gente me dice, bueno, si la revolución cubana es tan buena, ¿por qué la gente decide ahogarse en el mar? Y mucha gente no sabe, y yo les aclaro siempre que detrás de eso hay una política, otra vez más, de los Estados Unidos, que les impide, que le niega la visa a los cubanos que quieren irse a vivir a los Estados Unidos y los obliga a tirarse al mar, porque hay una ley que los ampara, que si se van por mar, cuando llegan a Estados Unidos tienen todo garantizado. Sin embargo, el resto de los países latinoamericanos, que muchos emigran también buscando un futuro mejor económico, no tienen la misma suerte que esos cubanos que llegaron por mar, que ahora Trump lo eliminó, pero hasta ese momento existía. Sin embargo, esos otros latinoamericanos que también salen en busca de ese famoso y entre comillas sueño americano no tienen esa suerte. Entonces la gente piensa que el cubano está tan mal que es capaz de tirarse al mar y ahogarse, y si Estados Unidos de verdad quisiera, le hubiera dado la visa. Sin embargo, le niegan la visa a todos los cubanos para obligarlo entonces a tirarse al mar, y eso muchos no lo saben. Cuánta perversidad y cuántas cosas para desocultar, cuánta información transgiversada, ¿no? Cuánto daño. Esa fue una de las cosas que aprendí en esa época con mi amigo Jorge, que él siempre me explicaba, me dice, si vos querés salir ahora de Panamá como argentino que sos y querés ir a Estados Unidos, no te van a permitir salir del aeropuerto porque no tenés visa para Estados Unidos, entonces no te van a permitir salir. Y eso nos pasa a todos. En Cuba no es que la revolución no les permite salir. El problema es que en el resto de los países no tienen permitida la autorización a entrar. Y entonces, por supuesto que el gobierno, las autoridades, tienen que impedir la salida de esa persona que no tiene una entrada en otro lugar, ¿sí? Pero por convenios internacionales. Sumado a esto que dice Dania, que al mismo tiempo tienen beneficios si aparentemente se van escapándose, ¿no? Por toda la figura que eso representa. Dania, te voy a hacer una pregunta muy celosa. Sería propaganda, le diríamos. Una cosita antes de eso. Sí. Al mismo tiempo que esto es muy importante, al mismo tiempo las radios de Miami, ¿sí? y la televisión de Miami llega a Cuba, ¿sí? Y entonces hacen propaganda de que la plata la encuentran detrás de las piedras, ¿sí? Los cubanos que van allá, porque muestran a 3 o 4 cubanos a los que los bancaron fuerte. Hay mucho para seguir poniendo en común y desocultando, ¿no? Le decía que te voy a hacer una pregunta riesgosa que puede implicar el final del podcast o seguir reflexionando. Se vienen en nuestra patria las elecciones legislativas. Ya puedo votar. Dania, hacé público tu voto. ¿A quién vas a votar, Dania? Con todo el riesgo que implica mi pregunta. Escuchá,
si no fuera a votar a este gobierno que está hoy no estaría en este programa. Esa es mi Dania, pero no porque te lo hubiéramos prohibido, porque decí la verdad, esto no te lo pregunté en nuestras charlas anteriores, no. te lo pregunté ahora en el aire. No hagas trampa, ya sabes cómo yo pienso porque estuvimos 3 años compartiendo. Y vos me conocés. Bueno, sí, creo que parte de seguir creciendo, parte de seguir defendiendo la construcción de lo popular y de los gobiernos populares en nuestra patria grande, sin duda, es seguir apoyando. Después le podremos hacia adentro hacer críticas, pero seguir apoyando y votar con todo al gobierno de Alberto y Cristina en las próximas elecciones, para que todo pueda continuar y toda la lucha pueda continuar. Con Cacho no te arriesgaste. Con Cacho no, sí, con Cacho también, Cacho, arriesgate. con Cacho Cacho también, arriesgate. pero es amigo mío, arriesgate. Cacho, ¿qué hacemos, Cacho? Con toda mi experiencia frentista, que he participado por montones de frentes, el FREPU, el FRAL, he ayudado a formar también, organizado los primeros. Por eso, Cacho, perdóname que te interrumpa. Por eso me daba miedo preguntarte, pero dale. Por suerte existió el kirchnerismo y Cristina. Lo que pasa que te digo, para mí el Frente Grande, el Frente de Todos, es el frente que pudimos construir y es algo maravilloso, perfectible, con montones de cuestiones para resolver, pero es un camino de inicio de la construcción frentista, porque está el peronismo, el progresismo, la izquierda verdadera, está todo dentro, que se empezó a través de Unidos y Organizados, de Unidad Ciudadana, y desembocamos a través del apoyo a Cristina y cómo hemos llegado e interpretamos la necesidad de frente. Pero por ahí veo que se corta de a poquito, yo quería decir que cuando viajó mi papá, llevaban la plata para un tractor, y para la Revolución Cubana. Y a su vez, a los años, pocos años, apareció en mi casa un argentino que estaba viviendo en Cuba, un matricero que fue a ayudar a la Revolución Cubana con su experiencia como técnico, ¿no? Matricero, y con su hijo, que nos hicimos amigos. Es decir, el tema ese ida y vuelta con Cuba, de los cubanos que vienen, los argentinos que han ido, todos, Rodolfo Walsh, Massetti, y todo, allá estaba William Cook, qué sé yo, uno sabe la participación de los argentinos también en distintos colaboración y en todo lo que es los años de la Revolución Cubana. Así que bueno, eso quería decir, nada más. Bueno, entonces, para que quede claro, votar por los legisladores del Frente de Todos. Obvio. Perfecto. Y aparte tu compañera se llama Cristina, con lo cual tampoco te dejaría torcer el voto. Sí, no. Y bueno, por eso estoy con ella. Dania, compañero Cacho, Daniel, Marcelo, nos seguimos mañana. Mañana arrancamos con el podcast más temprano, mañana arrancamos con el podcast a las 4. Nos va a acompañar mañana a las 16 horas Mariana Celaschi, que es de Mar del Plata, que es operadora socioterapéutica, que es militante en la lucha de género, que es una compañera que seguramente tiene mucho para contarnos mañana a las 16 horas. Gracias Dania, gracias Cacho, gracias Gustavo, gracias Daniel. La verdad que nada, estos programas a uno lo ayudan a seguir avanzando y a seguir teniendo fe en que podemos llegar a eso que queremos, ¿no? Que es una patria libre, justa y soberana. Chao, hasta mañana. Chao, hasta mañana, gracias. Hasta mañana, hasta la victoria. Gracias, Cacho, gracias.